Bueno, esta entonces es la clase número 9 de esta materia. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase anterior, donde el tema de la clase de hoy tiene que ver con las soluciones de la ecuación de Dirac, y es una especie de continuación de lo que empezamos a ver la clase pasada, que fue una muy breve introducción a la idea de lo que es la cuántica relativista. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase anterior. Me pueden interrumpir en cualquier momento, y es entonces la antesala del tema de la clase de hoy. Bien, entonces la clase pasada introdujimos la idea de por qué tiene sentido pensar en la cuántica relativista, y vimos que más allá del hecho de que uno puede hacer el intento de unificar dos teorías que en principio pareciera que aplicaran en regímenes distintos, uno puede hacer una descripción unificada de estos dos aspectos de la física. Pero más allá del hecho de que uno puede intentar una unificación de este estilo, había una necesidad concreta, ¿no? Entonces vimos que las partículas a altas energías, si uno tiene partículas cuánticas a altas energías, la descripción evidentemente tiene que contener estas dos teorías. Por el otro lado, vimos específicamente que los quarks dentro de un protón la masa de los quarks contribuye muy poco a la masa total del protón, con lo cual los quarks son ultra relativistas, tienen mucha más energía que su propia masa dentro del protón, y entonces ya simplemente un protón es un estado con partículas ultra relativistas, y entonces uno necesita este approach cuántico relativista. Lo que hicimos fue, para ver de una manera muy sencilla cómo uno puede obtener una teoría que sea cuántica y relativista a la vez, lo que hicimos fue aplicar las reglas de correspondencia. Primero, recapitular cómo es que uno puede, a partir de las reglas de correspondencia, obtener la ecuación de Schrödinger. Y eso lo hicimos aplicando estas reglas de correspondencia, o sea que cada observable físico uno lo puede representar con un operador que aplica sobre una cierta función de onda, pero lo hicimos aplicando esta receta sobre la relación de dispersión, que es la relación entre la energía y el impulso, clásica. O sea, E igual P cuadrado sobre 2m. Y fuimos un poquitito más, le dimos una vuelta de tuerca, porque nos dimos cuenta que uno puede obtener una ecuación de continuidad en Schrödinger. Esa ecuación de continuidad lo que refleja es la conservación de la densidad de probabilidad, que la probabilidad en cuántica es una magnitud conservada, y que si uno pierde probabilidad de que un sistema no esté en un cierto estado es porque en esa misma proporción está en algún otro estado. Entonces, esta receta que nos sirvió para reobtener algo que nosotros ya conocíamos, la aplicamos tal cual, pero a una relación de dispersión distinta. La relación de dispersión, en vez de clásica, E igual P cuadrado sobre 2m, a una relación de dispersión relativista, ¿no? Que E cuadrado es proporcional, es igual a P cuadrado más M cuadrado. Y entonces, procediendo de la misma manera, llegamos a una ecuación, que es la ecuación de Klein-Gordon, que es una ecuación cuántica y relativista por cómo la construimos, ¿sí? Pero si uno la mira con un poquito de cuidado, trata de interpretarla, ve que la interpretación requiere un poco más de lucubración, porque en particular, esta ecuación de Klein-Gordon también satisface una ecuación de continuidad, pero la RO de esa ecuación de continuidad, o sea, lo que era antes la densidad de probabilidad, ahora es proporcional a la energía, y como en la ecuación de Klein-Gordon la energía puede tomar valores positivos y negativos, como la ρ es proporcional a la energía, la ρ no está definida positiva, puede ser tanto negativa como positiva. Entonces ya no la podemos interpretar como una densidad de probabilidad en la que uno basaba mucho de la interpretación en mecánica cuántica no relativista. Ahora esta ρ o esta ecuación de continuidad uno la tiene que reinterpretar. La clase pasada también vimos una breve interpretación, para no dejarlos con las ganas, porque lo vamos a ver más adelante, pero
por el momento, para que tengamos una idea de qué significa esto, lo que vimos es que uno puede reinterpretar esta ρ si uno la escalea con la carga eléctrica, que a los efectos de lo que describe la ecuación de Klein-Gordon no cambia en absoluto, es un factor de escala, permite reinterpretar esta ρ en vez de como una densidad de probabilidad, como una densidad de carga eléctrica, una densidad de corriente y carga eléctrica. Y en ese sentido, la ecuación de continuidad en Klein-Gordon, en vez de expresar la conservación de la probabilidad que ocurre en Schrödinger, expresa la conservación de la carga eléctrica en Klein-Gordon. Muy bien, finalmente vimos que si uno quisiese o se le ocurriese que esto fuese un problema, que no lo es, y quisiese obtener una ecuación cuántica relativista, pero donde uno recupere la ρ como una densidad de probabilidad, entonces uno tiene que caer en la propuesta de Dirac, que dice, bueno, el problema es que la ρ proporciona energía, y la energía es cuadrática en P, entonces me gustaría hacer un hamiltoniano que sea lineal en P, para que matemáticamente no tenga ese problema. Pero propone un hamiltoniano que depende de ciertos parámetros de esa relación lineal entre energía y momento que uno tiene que determinar. Y por las características de esa construcción, si uno le impone a ese lagrangiano la relación de dispersión relativista, o sea, si quiere un hamiltoniano cuántico que es lineal en P y que satisfaga la relación de dispersión de Einstein, entonces uno llega a un hamiltoniano que resultó ser descrito en términos de matrices de 4×4, y sus soluciones son soluciones de 4 componentes, que en principio era algo impensado a priori, ¿sí? Entonces, la idea de la clase de hoy es mirar con un poquito de detalle cuáles son estas soluciones de 4 componentes de la ecuación de Dirac, qué representa, qué nos dice, cuál es la física que uno puede extraer si lo mira con un poco de cuidado, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna duda, avanzo, así que este es un muy buen momento para consultar dudas que haya quedado de lo que vimos la clase pasada. Bueno, entonces veo que no hay consultas, entonces avanzamos. Veamos cómo uno puede obtener las soluciones de la ecuación de Dirac, y vamos a empezar de manera constructiva. Veamos el caso más sencillo. O sea, veamos las soluciones de la ecuación de Dirac para el caso de una partícula en reposo, una partícula cuántica relativista en reposo, ¿sí? Entonces, si la partícula está en reposo, P es igual a 0, y entonces la pregunta es, ¿cómo son las soluciones de esta ecuación, ¿no? De la ecuación de Dirac, que es esta que está escrita en este renglón, pero donde obvié el término de alfa P. ¿Sí? El término que es proporcional a P, porque P en este caso es 0. ¿Sí? Entonces, recordemos que beta era una matriz de 4×4 que tenía la identidad en un bloque de 2×2 y menos la identidad en el bloque de abajo. ¿Sí? Esta es una matriz de 4×2, esta es una identidad de 2×2. ¿Sí? Entonces, esta psi debe ser un vector de 4 componentes. ¿Está bien? Entonces lo escribimos explícitamente, esta misma ecuación. O sea, si psi es un vector de 4 componentes, psi1, psi2, psi3, psi4 son funciones escalares, ¿sí? de una componente, funciones de x y de t. Y entonces la ecuación de Dirac, en este caso particular, se transforma en 4 ecuaciones, ¿sí? de este estilo, donde por cómo es beta, para las componentes 1 y 2, me las va a dejar igual, o sea, multiplicar por una identidad, y para las componentes 3 y 4 multiplica por 1, y solo a los elementos de la diagonal, o sea, no me mezcla la componente psi1 con la psi2. Es simplemente escribir esto en forma matricial, ¿sí? Ahora, si uno mira esto con cuidado, esto corresponde a 4 ecuaciones linealmente independientes, porque para la componente 1 del vector me relaciona psi1 consigo misma, para la componente 2, psi2 consigo mismo, y así sucesivamente. Entonces tengo 4 ecuaciones, ¿sí? Y si miro la primera, o sea, si miro la ecuación que es de la derivada respecto de t de psi1 es proporcional a psi1. Y esa es una ecuación diferencial muy sencilla, la solución es una exponencial, ¿sí? Este factor de proporcionalidad
va a ser el factor que va a ir al exponente, ¿sí? Entonces, en el caso de que trate de solucionar esta ecuación diferencial para la componente 1 de este vector de 4 componentes, la solución es una exponencial con el factor que corresponde, multiplicado por un vector que es el 1, 0, 0, 0, porque estoy viendo solo la componente 1. Pero el mismo procedimiento vale para la componente 2, ¿no? Para la componente 2 dejo las componentes 0, perdón, 1, 3 y 4, las igual a 0, y me queda otra vez una ecuación diferencial cuya solución es una exponencial, con el mismo factor exponencial, porque los signos son exactamente los mismos entre las componentes 1 y 2, es exactamente la misma ecuación diferencial. Entonces una de las soluciones es una exponencial por el vector 1, 0, 0, 0, y otra solución es el mismo factor exponencial con el vector 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Ustedes pueden directamente verificar que si ponen esta función en lugar de este vector de 4 componentes, se satisface esta ecuación, y lo mismo con esta segunda. Lo único que cambia con los componentes 3 y 4 es que hay un signo menos, pero nada, va a cambiar el signo de la exponencial, simplemente. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Entonces una solución va a tener en cuenta la componente 3 nada más, y otra solución va a tener en cuenta la componente 4. Y acá tengo mis 4 funciones linealmente independientes que son solución de la ecuación de Dirac, en el caso P igual a C. ¿Sí? Entonces, tengo 4 autoestados linealmente independientes para la ecuación de Dirac de una partícula en reposo. Una partícula libre en reposo, relativista. Tengo 4 posibles soluciones. ¿Sí? Fíjense que las dos primeras, psi1 y psi2, tienen el mismo factor exponencial, y el autovalor de esta ecuación es mc cuadrado. ¿Sí? O sea, son la solución para psi1 y para psi2 son las soluciones cuyos autovalores de energía, porque recuerden que el hamiltoniano de Dirac es una ecuación hamiltoniana, ¿no? O sea, el autovalor es la energía, con autovalores de energía positivos. En particular, el autovalor de energía es mc cuadrado. ¿Sí? Ahí la minúscula debería ser mayúscula, no sé qué minúscula ni qué mayúscula. En el factor exponencial dice ME cuadrado. Ah, sí, es mc cuadrado, perdón. Ah, ok. No, es mc cuadrado. Esta E debería ser una C, que es la energía, justamente. ¿Sí? Perfecto. Es I sobre H, IET sobre H barra. Entonces lo que digo es que tengo 4 soluciones para una partícula de Dirac en reposo, 2 degeneradas en energía con autovalor de energía positivo y 2 con autovalor de energía negativo. ¿Sí? O sea, hay 2 autofunciones degeneradas en energía, pero con solución de energía positiva, y 2 soluciones degeneradas en energía, pero con energía negativa. O sea que el tema de las energías positivas y negativas, la ecuación de Dirac no se lo saca de encima. Tengo lo mismo que tenía en Klein-Gordon. Tengo soluciones con energía positiva y tengo soluciones con energía negativa, y necesito todas porque esa es la base de autofunciones. ¿Sí? O sea que en Klein-Gordon tenía soluciones con energía negativa, en Dirac también las tengo. Pero recordemos que en Dirac la ρ estaba definida positiva. O sea, a diferencia de Klein-Gordon, la ρ es una densidad de probabilidad, mientras que en Klein-Gordon es una densidad de carga. ¿Sí? Ahora, fíjense que la diferencia entre las soluciones que están degeneradas, por ejemplo, entre la psi1 y la psi2, tiene que ver con un vectorcito de 2 componentes, porque la psi1 y la psi2 tienen que ver con las 2 componentes de arriba. ¿Sí? Estas 2 componentes de arriba. Y la única diferencia entre ellas es multiplicarlo por un vectorcito que es 1, 0 o un vectorcito que es 0, 1. Para las soluciones de energía negativa lo mismo. Tienen la misma función, la misma forma funcional, los mismos autovalores de energía, menos mc cuadrado, y la única diferencia entre psi3 y psi4 es que viene multiplicado por un vectorcito que es 1, 0, una, y 0, 1 la otra. ¿Sí?
Y esto, no sé a ustedes, pero me parece que son partículas con spin, ¿no? O sea, son partículas con un autovalor de energía, pero la diferencia entre un estado y otro viene dado por un vectorcito 1001, que es lo mismo que un spin up y un spin down. Y recordemos que la clase pasada habíamos dicho que tenía sentido pensar a las soluciones con energía positiva como las soluciones de partículas y a las soluciones con energía negativa con las soluciones de antipartículas. Entonces, quizás la ecuación de Dirac, en este caso, en reposo, nos está indicando que describe, como las soluciones describen partículas con spin, con los dos posibles estados de spin, y sus antipartículas con los dos posibles estados de spin. Y fíjense que para describir todos esos casos necesito un spinor, un objeto de 4 componentes. ¿Sí? 2 componentes para cada uno de los spines, un par para las partículas y otro par para las antipartículas. O esa es una interpretación que uno puede hacer. ¿Sí? Muy bien, ahora este es un caso muy específico, no es el caso general, entonces lo que uno quiere, lo que naturalmente sigue sería tratar de buscar las soluciones de la ecuación de Dirac en el caso general, o sea, por una partícula que no esté en reposo, una partícula cuyo P no sea estrictamente cero. Entonces, en ese caso, el caso general en el que una partícula tiene un momento P arbitrario, uno puede hacer muchas cosas para encontrar la solución. Uno es agarrar las soluciones en reposo que acabamos de encontrar y bustearlas. Bustearlas significa mirarlas en un sistema de referencia que se mueve a velocidad constante respecto de nosotros. Entonces tengo las soluciones en reposo y me pregunto cómo la vería un observador que se mueve a velocidad constante. Y es hacer un boost. Otra posibilidad sería mostrar que cada una de las componentes, estas 4 componentes, satisface una ecuación de Klein-Gordon. La solución de Klein-Gordon ya la tenemos, entonces simplemente es ver cómo integrar esto en 4 componentes. No vamos a usar ninguno de estos métodos, lo pueden buscar en cualquier libro, pero una manera instructiva de buscar las soluciones en el caso general de Dirac, o sea, una tercera opción sería empezar a notar una cosa, que es que H con P no conmuta. ¿Sí? Y esto lo pueden ver directamente de quién es el hamiltoniano, el hamiltoniano de Dirac. ¿Sí? Entonces, que conmutan, ¿no? El hamiltoniano es lineal en P, entonces el hamiltoniano de Dirac conmuta con P. Dado que el hamiltoniano de Dirac conmuta con P, entonces tiene una base de autoestados que es común. ¿Sí? O sea, los autoestados psi, que son autoestados del operador P, son también los mismos autoestados del hamiltoniano. ¿Sí? Ahora recordemos que el operador P era proporcional al gradiente y que el operador hamiltoniano era proporcional a la derivada temporal. Entonces tengo estas ecuaciones diferenciales. Entonces, esta psi va a tener que ser una función de x, porque le tengo que poder derivar en el espacio, y una función de t, porque tengo que poder derivar en el tiempo, y la solución de estas ecuaciones, pues fíjense que es la derivada de la psi, es proporcional a la psi, tanto en la parte espacial como en la parte temporal. Y la solución de eso otra vez es una exponencial. ¿Sí? Entonces, la solución, la psi de xt, que es solución simultánea de cada una de estas dos ecuaciones diferenciales, de la ecuación diferencial para P y para E, es un cierto coeficiente que depende de P y de E por E a la P por X menos E por T. Es simplemente, si ustedes reemplazan esta forma funcional en cualquiera de estas dos ecuaciones diferenciales, van a ver que se satisface. Perdón, había una pequeña pregunta. ¿Qué tan en reposo puede estar una partícula relativista? Eh, 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 hmm. Esa es una buena pregunta, pero bueno, esto es el mismo formalismo, o sea, el formalismo es general, ¿no? Es cuántica relativista, pero existe el caso en que uno puede tomar límites, ¿no? Si uno se fija las situaciones en las que las energías son muy bajas, entonces la ecuación tiene que seguir funcionando. ¿Sí? Entonces es un caso general.
Entonces, esta psi de xt, que es proporcional a una exponencial de p por x menos e por t, es autofunción, es la solución de estas dos ecuaciones, ¿sí? Que se tienen que cumplir simultáneamente porque h y p conmutan. Una cuestión de nomenclatura, recuerden que p mu lo habíamos definido como un cuadrivector de momentos, donde la componente cero es la energía y las componentes espaciales eran p, y x mu lo puedo también escribir como un cuadrivector del espacio-tiempo, donde la componente cero es el tiempo, y x es la posición. Entonces, si uno multiplica p mu por x mu, pero un vector covariante y el otro contravariante, lo que tengo es p por x menos e por t. El exponente lo puedo escribir de manera más compacta como p mu por x mu. ¿Sí? Ahora, este mu de p y e, fíjense que la exponencial es un escalar, pero entonces el carácter espinorial de la solución, porque lo que vimos es que las soluciones son vectores de 4 componentes, se lo vamos a endilgar a este u. ¿Sí? Entonces este u, que es función de p y d, que no puede depender de x y de t porque es de quienes estoy derivando en esta ecuación, tiene que ser un objeto de 4 componentes que vamos a llamar espinor, por ponerle un nombre. ¿Sí? Entonces, este espinor, u de p y d, debe satisfacer la ecuación hamiltoniana, ¿no? O sea, el hamiltoniano de Dirac aplicado a esta psi tiene que ser el autovalor de energía por psi. Y si reemplazan explícitamente quién es psi, en esta ecuación, este es el hamiltoniano de Dirac, aplicado a la psi, el factor exponencial en ambos casos se va. ¿Sí? Entonces llego a una ecuación, y ya no es una ecuación diferencial, es una ecuación matricial, que es el hamiltoniano de Dirac, ¿sí? Multiplicado por esta u, que es un vector de 4 componentes, es proporcional a este vector u de 4 componentes. Entonces, esta última ecuación la escribo directamente en el slide siguiente. Entonces, esto es lo que teníamos del slide anterior. Entonces, lo que acabo de mencionar hace un ratito es qué pinta tiene esta ecuación. Es c por alfa p más beta mc cuadrado, que si lo escribo matricialmente, ¿sí? Recuerden que alfa eran matrices de 4×4 que se escribían como ceros en la diagonal y las matrices de Dirac en los elementos no diagonales, ¿sí? Donde los elementos no diagonales son las sigmas, que son las matrices de Pauli. Lo que digo es que esta alfa es una matriz de 4×4 que se puede escribir como una matriz de 2×2, donde cada uno de estos elementos es un bloque, es una matriz de 2×2 a su vez. ¿Sí? Y la alfa era proporcional a las matrices de Pauli fuera de la diagonal. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Por otro lado, la beta era una matriz diagonal, donde los elementos fuera de la diagonal tienen 0, y en los elementos diagonal tengo la identidad y menos la identidad. ¿Sí? Entonces, el hamiltoniano de Dirac, escrito explícitamente en términos de quién es alfa y quién es beta en detalle, es esta matriz que acabo de escribir acá, que es una matriz de 4×4, pero la escribo como una matriz en bloques de matrices de 2×2. O sea, esto es una matriz de 2×2, esto es una matriz de 2×2 porque tiene la sigma, es la matriz de Pauli, lo mismo con los otros dos bloques. ¿Está bien? Entonces esto que está acá sería el bicho este que tenemos acá. Entonces, como el hamiltoniano de Dirac lo puedo escribir como una matriz en bloques de 2×2, entonces yo puedo pensar que esta U van a ser un vector que en bloques lo puedo escribir como, o sea, si tengo una matriz de 2×2 aplicado sobre una U, esa U va a tener dos componentes. Pero cada uno de esos bloques es una matriz de 2×2, con lo cual cada una de las componentes de ese vector va a tener que ser un vector de 2 componentes. O sea que este U, que es un vector de 4 componentes, lo escribo como un vectorcito de 2 vectores de 2 componentes. O sea, U sub A es un vector de 2 componentes,
U sub b es un vector de 2 componentes, entonces tengo un vector de 4 componentes. ¿Sí? Entonces, la ecuación que tenemos arriba a la izquierda, si la escribo explícitamente de manera matricial, es lo que escribí acá. ¿Sí? Entonces, nada, es la matriz del hamiltoniano de Dirac multiplicada por UA por V es el autovalor de energía por UA por V. ¿Sí? Entonces, ahora puedo operar, ¿no? O sea, esta primera fila por este vectorcito va a ser E por U sub A, y la segunda fila por el vector UAV va a ser E por E sub B. Eso es lo que escribo explícitamente acá abajo. ¿Sí? Entonces, de la primera ecuación, de esta ecuación de la primera de las últimas ecuaciones, puedo despejar U sub A en términos de U sub B. ¿Sí? Simplemente agrupo los términos que tienen U sub A y paso todo lo que no tenga U sub A al otro lado y despejo. Y lo mismo con la ecuación de abajo. De la ecuación de abajo puedo despejar U sub B en términos de todo lo demás. ¿Sí? Entonces, logramos encontrar una expresión que me relaciona a quiénes son estos vectorcitos de 2 componentes U sub A y U sub B en términos del hamiltoniano de Dirac. ¿Sí? Fíjense que la ecuación de arriba, esta para U sub A, está bien si la energía es negativa, ¿sí? Porque si la energía fuese positiva, si E fuese positivo, y en el caso P igual a 0, la energía sería mc cuadrado y esta ecuación diverge. O sea que la parte de arriba está bien si la energía es negativa, y la ecuación de abajo está bien si la energía es positiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense que si U sub A es algo por U sub B y U sub B es algo por U sub A, yo puedo reemplazar en la ecuación de arriba a U sub B por lo que sea U sub B. ¿Sí? Entonces, si reemplazo a U sub B por lo que vimos en el slide anterior, tengo esta ecuación de acá. U sub A es proporcional a U sub A. ¿Sí? Con lo cual, nos interesaría ver quién es este factor. ¿Sí? Y hay que tener cuidado porque esto tiene las matrices de Pauli y el operador P. Entonces vamos a ver con cuidado quién es este bicho que hay acá en el medio. ¿Sí? Entonces para eso vamos a necesitar una identidad. Una identidad que pueden verificar ustedes, tarea para el hogar, si A y B son vectores de 3 componentes, cualquiera, genéricos, y sigma son las matrices de Pauli, ¿sí? Es un vector de matrices de Pauli. O sea, sigma es sigma X, sigma Y, sigma Z. Entonces, el producto escalar de sigma por A multiplicado por el producto escalar de sigma por B se puede escribir como el producto de A por B más y el producto vectorial de A por B por sigma. Y esto es una identidad que es una característica de las matrices de Pauli que ustedes pueden verificar. ¿Sí? Esto es un resultado que voy a utilizar. Entonces, si ustedes se convencen en casa de que esto es verdad, fíjense que lo que tengo acá arriba es sigma por algo más por sigma por algo. O sea, sigma por A por sigma por B. Donde entonces, en el caso de arriba, P las juega tanto del vectorcito A como del vectorcito B. ¿Sí? Entonces, si esto es una identidad, en este caso específico, A vale P y B también vale P. Entonces lo que tengo en el numerador de este bicho de acá es proporcional a P producto escalar con P, que es P cuadrado, ¿sí? Más algo que tiene que ver con el producto vectorial de P consigo mismo. Y si P es un vector, el producto vectorial de P con P es 0, el producto vectorial de un vector consigo mismo es 0. Entonces, en este caso particular que tenemos arriba, el numerador es C cuadrado por P cuadrado, lisa y llanamente. ¿Sí? Entonces, es lo que pongo acá, el numerador es C cuadrado P cuadrado, y lo que tengo abajo es una diferencia de cuadrados. Entonces esto es E cuadrado menos M cuadrado C cuarto. E cuadrado menos M cuadrado C cuarto. ¿Sí?
Entonces, a lo que llego es que U sub A es proporcional a U sub A. Entonces, esa constante de proporcionalidad tiene que valer 1 para que esto esté bien, ¿sí? Entonces, para que esto esté bien, lo que tiene que ocurrir es que C cuadrado P cuadrado sobre E cuadrado menos M cuadrado C cuarta sea igual a 1. Pero esto es la relación de dispersión, ¿sí? Si pasan el denominador multiplicando a otro lado y despejan E cuadrado, es exactamente la relación de dispersión relativista. O sea, si vale la relatividad especial, entonces U sub A puede ser cualquier cosa, no tengo ninguna restricción. U sub A era un vectorcito de 2 componentes, habíamos dicho. Y no tengo ninguna restricción, por lo que veo, a qué es lo que pueda valer U sub A, ¿sí? Está perfectamente bien definido mientras valga la relatividad especial. Entonces U sub A puede ser cualquier vectorcito que venga de cualquier vector de 2 componentes, o sea, cualquier cosa generada por la base 1, 0, 0, 1. ¿Sí? El mismo razonamiento vale para U sub P. Van a llegar a la misma conclusión, es exactamente análogo el razonamiento. O sea que estos vectorcitos U sub A y U sub B, que eran vectores de 2 componentes, son vectores de 2 componentes genéricos. O sea, la base que genera U sub A es el vector 1, 0, 0, 1, y lo mismo para U sub B. ¿Qué pasa en particular si U sub A fuera el vectorcito 1, 0? Si eso fuese así, en el slide anterior, entonces U sub B es proporcional a U sub A. Entonces si digo que U sub A es el vector 1, 0, ¿quién es U sub P? Vengo a esta ecuación y digo U sub B es C por sigma por P sobre E más MC cuadrado por U sub A, ¿no? O sea, esto que acabo de escribir acá. Entonces si U sub A vale este vectorcito, U sub B es este vector, ¿sí? Entonces, recordemos quién era la psi. La psi era una constante de normalización por este vector U de 4 componentes por el factor exponencial E a la I P mu X mu sobre H barra, ¿sí? Pero ahora acabamos de descubrir quién es ese vector de 4 componentes. Por ejemplo, en el caso que U sub A sea 1, 0, entonces las dos componentes de arriba, que son U sub A, son 1 y 0, y las dos componentes de abajo, que eran U sub B, son este factor por el vectorcito 1, 0, que es lo que acabo de escribir acá. Entonces, la psi1 es, en el caso P distinto de 0, es el vector 1, 0, esta cosa por el 1, 0 por el factor exponencial, ¿sí? Fíjense que si P vale 0 explícitamente, si P vale 0, sigma por P entonces vale 0, y las componentes 3 y 4 de este vector de 4 componentes se hacen 0, y recupero el resultado que vimos unos slides atrás para una partícula en reposo, ¿sí? O sea que una de las soluciones de una partícula en reposo corresponde a tomar el límite de P igual a 0 en este caso, ¿sí? Entonces, las 4 soluciones, el problema, lo que acabo de hacer, que es elegir U sub A, el vectorcito 1, 0, me dio una solución. Ahora elijo U sub A, el otro vector, el otro vector que puede, el otro valor que puede tomar U sub A. El U sub B que le corresponde era proporcional a U sub A, y entonces mi función de onda, mi autoestado simultáneo del hamiltoniano de Dirac y del operador P, es entonces U sub A en las componentes 0 y 1, y U sub B en las componentes 0 y 2 por el factor exponencial. Y lo mismo para cuando elijo quién es U sub B, como el vector 1, 0 o el 0, 1. Entonces, estas que están acá son las 4 autoestados del hamiltoniano de Dirac en el caso general, en el caso P distinto de 0. Que fíjense que tuvimos que dedicarle un par de slides, tuvimos que mirarlo con un poquito más de cuidado, porque no es trivial de entrada ver quiénes son estas soluciones, ¿sí? Entonces estas son las 4 autoestados de el hamiltoniano de Dirac para una partícula con P arbitrario. Fíjense que sigo teniendo degeneración en la energía. Tengo 2 autofunciones con el mismo autovalor de la energía, que son soluciones con energía positiva, y tengo 2 autoestados con un autovalor de energía negativo,
lo mismo que habíamos visto antes, ¿sí? Y la diferencia entre los estados que están degenerados es simplemente este vectorcito 1001, ¿no? Que tiene toda la pinta de ser un spin, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos las soluciones de la ecuación de Dirac de manera explícita, vamos a tratar de sacarle un poquito de jugo, vamos a tratar de interpretar. Entonces, veamos alguna de estas propiedades. La primera tiene que ver con observar que, por ejemplo, para las soluciones con energía positiva, ¿sí?, las componentes 1 y 2 son de orden 1, mientras que las componentes 3 y 4 son de orden B sobre C. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que tengo una partícula cuyo momento, y por hacerlo más sencillo, su momento solo está en la dirección Z, ¿sí?, de modo tal que las cuentas me sean más sencillas. Entonces, recuerden que las soluciones, son las que acabamos de escribir acá, las soluciones tienen este factor sigma por P, ¿sí? Entonces me pregunto, para una partícula que tiene P en Z, ¿cuánto vale sigma por P? Bueno, si tiene P en Z, y el P está todo en Z, P es M por B, y entonces la matriz de Pauli que va a sobrevivir en este producto escalar es solamente la sigma Z, y la sigma Z es esta matriz que acabo de escribir acá, ¿sí? Entonces, esta parte sigma por P que aparece en la solución de la ecuación de Dirac tiene esta pinta de acá, proporcional a la velocidad, ¿sí? Ahora, consideremos el límite no relativista. O sea, consideremos el límite en las que las velocidades son mucho más chicas que C. Eso quiere decir que la energía es básicamente la masa en reposo, o sea, la energía cinética es despreciable respecto de mc cuadrado. Entonces veamos este factorcito, o sea, lo que en las soluciones de la ecuación de Dirac aparece este factor C por sigma P sobre E más mc cuadrado. C por sigma P sobre E más mc cuadrado por un vectorcito 1, 0. Entonces, el numerador acabamos de ver que es proporcional a la velocidad, a C por la velocidad, porque acabamos de ver que sigma por P es proporcional a B. Entonces, C por sigma P es proporcional a C por B, ¿sí? En el límite no relativista, la energía es del orden de mc cuadrado, o sea que el denominador de este bicho es proporcional a c cuadrado. Entonces, en el numerador tengo algo que es proporcional a c por b, y en el denominador tengo algo que es proporcional a c cuadrado. Quiere decir que este bicho, esta construcción, es de orden b sobre c. Y como b es mucho más chico que c, en el límite no relativista, este bicho converge a cero. O sea, lo que digo es que en el límite no relativista, las cosas que tienen este factor, sigma por P sobre E más mc cuadrado, son de orden despreciable respecto de las componentes que no tienen este factor, ¿sí? Entonces eso lo que dice es que para una solución con energía positiva que sea no relativista, solo me importan las componentes 1 y 2, porque las componentes 3 y 4, que son las que tienen este factor, se hacen cero. Son despreciables respecto de las dos componentes de arriba. De manera análoga, si miro las soluciones con energía negativa, ¿sí? Recuerden que las soluciones con energía negativa, ahora las componentes que tienen este factor sigma por P sobre E más mc cuadrado, o E menos mc cuadrado, están en las dos componentes de arriba de este vector de 4 componentes. Entonces, en el caso de las soluciones con energía negativa, las componentes de abajo son de orden 1, mientras que las componentes de arriba son de orden B sobre C, y como B es mucho más chico que C, son despreciables, ¿sí? Entonces, significa que para soluciones con energía positiva, las componentes 1 y 2 son las que me importan, las componentes 3 y 4 no me aportan nada, son 0, y análogamente para las soluciones con energía negativa solo me importan las componentes 3 y 4, la 1 y 2 no me afectan. Significa que las componentes 1 y 2 y las componentes 3 y 4, en el caso no relativista, están completamente desacopladas. No se relacionan entre sí.
¿sí? En el caso de energías positivas, las componentes 3 y 4 son 0, entonces no tienen nada que ver. En el caso con energía negativa, las componentes 1 y 2 son 0, no tienen nada que ver. En el límite no relativista. Entonces, en el límite no relativista, lo que nosotros llamamos partículas, que eran las soluciones con energía positiva, no interactúan, no se vinculan con las antipartículas y viceversa. Las antipartículas no tienen nada que ver con las partículas, ¿no? Como si no se conocieran entre sí, en el caso no relativista. Y lo único que nos queda es que para el caso de las soluciones con energía positiva, tenía dos autoestados, entonces, el que tiene el vectorcito 1, 0 o el vectorcito 0, 1. Entonces, partículas con un spin up o con partículas con un spin down. Quiere decir que las soluciones de la ecuación de Dirac, en el caso no relativista, nos llevan a interpretar que las soluciones con energía positiva y negativa están desacopladas. O sea que partículas y antipartículas no se enteran no se enteran unas de otras, y por otro lado, tanto las partículas como las antipartículas tienen un grado de libertad adicional, porque pueden estar en el estado 1,0 o en el estado 0,1, que es lo mismo que estar en un estado con spin-up o un estado con spin-down. Si lo piensan un cachito, fuerzo un poco la interpretación, pero el límite no relativista de la ecuación de Dirac nos lleva a la ecuación de Schrödinger para una partícula con spin 1/2. Y si recuerdan, el spin en física 4 o en teórica 2 fue algo que entró por la ventana, que se observó experimentalmente, así que se observaron experimentalmente resultados que solo pueden ser considerados con la teoría si uno incorpora el spin. El spin no surgió en cuántica de manera espontánea en la teoría. El spin entró por la ventana. Uno postula que tiene que haber un spin, porque si no los resultados del experimento de Stern-Gerlach, por ejemplo, no se pueden explicar. Mientras que acá surge de manera natural. O sea, el spin surge como una consecuencia de la cuántica relativista, pero mirado en el límite no relativista. ¿Sí? Esto es algo que da para meditar un poco. Otra propiedad de las soluciones de hoy, u otra interpretación de las soluciones de la ecuación de Dirac. La otra observación importante tiene que ver con el conjunto completo de operadores que conmutan, ¿sí? Recuerden que H y P no son un conjunto completo de observables, o sea, el mínimo número necesario de operadores que necesito para describir unívocamente cada estado, porque las soluciones con energía positiva y con energía negativa están degeneradas. Tengo dos autoestados con el mismo autovalor. Entonces H y P no son un conjunto completo, necesito otro operador para romper la degeneración. Entonces necesito una variable dinámica adicional, que no sean H y P, ¿sí? Entonces, para el caso, necesito un operador que distinga entre soluciones con energía positiva y que entre sí, y que distinga las dos soluciones degeneradas con energía negativa. Y un buen candidato para el caso P igual a 0, para el caso de que los autoestados sean los autoestados con P igual a 0, sería esta matriz de 4×4, le voy a llamar sigma 3, que tiene a la matriz de Pauli sigma 3 en las componentes de la diagonal. Esta es la matriz de la sigma 3, que es 1, 0, 0, menos 1. ¿Sí? Es una matriz diagonal que tiene 1 y menos 1 en la diagonal y 0 fuera de la diagonal. Esta matriz de 4×4, fíjense que distingue a las componentes psi1 de la psi2 y a la psi3 de la psi4. ¿Por qué? Por la componente psi1, el elemento de la diagonal vale 1, y para la componente psi2, el elemento de la diagonal vale menos 1. ¿Sí? Entonces, la sigma 3 aplicado a psi1 me da psi1, y la sigma 3 aplicado a psi2 me da menos psi2, por ese menos 1. Y lo mismo con las componentes 3 y 4. O sea que este bicho es algo que distingue los estados que están degenerados en energía, tanto por el caso de energía positiva como para el caso de energía negativa. ¿Sí? Pero esto que funciona bien para distinguir los estados degenerados, no sirve para el caso P distinto de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno puede fijarse que
este operador sigma, bueno, yo puedo generalizar este sigma 3, puedo escribir sigma 1 y sigma 2, o sea, puedo tener un vector de sigmas, ¿sí? De la misma manera que con las matrices de Pauli me generaba un vector de 3 componentes, con la sigma 1, sigma 2, sigma 3, ahora yo puedo agarrar esta sigma mayúscula, sigma 1, sigma 2, sigma 3, o sea, puedo tener un vector de sigmas. El conmutador de H con este operador sigma no es 0. ¿Sí? Y en la práctica van a demostrar, es un ejercicio de la práctica, mostrar que este bicho, sigma, no es una constante de movimiento. En efecto, en la práctica se les va a pedir que demuestren que la evolución temporal de este bicho sigma no es nulo. Y es más, este es el resultado al que van a tener que llegar en la práctica. Entonces, esto que funciona para P igual a 0 no vale para P distinto de 0 porque no es una constante de movimiento. ¿Sí? Sin embargo, si uno agarra este bicho que llamé sigma y hago el producto escalar con P versor, donde P versor es el impulso P dividido el módulo del impulso, o sea, es la dirección del impulso, o sea, lo que estoy haciendo es proyectar este bicho sigma en la dirección del impulso de la partícula, ¿sí? Entonces defino esta sigma como alfa por P, ¿sí? Entonces, por P versor, ¿no? Que es P vector dividido el módulo de P. Entonces, ahora si reemplazo esta sigma por P versor, acá me va a aparecer multiplicado un P versor, ¿sí? Y entonces voy a tener un producto vectorial de alfa por P multiplicado por P, producto escalar con P, ¿sí? Y eso me va a dar 0 porque alfa por P es un vector que es ortogonal a alfa y ortogonal a P. Y después el producto escalar con P me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, este objeto, que es la proyección de sigma en la dirección de movimiento, en la dirección del vector P, sí es un objeto cuya derivada temporal, cuya evolución es 0, o sea, que es una constante de movimiento. ¿Sí? Entonces, si es una constante de movimiento, es una cantidad que es conservada para una partícula libre, y lo puedo utilizar entonces para romper esa degeneración. ¿Sí? Entonces, si un espinor de 2 componentes representa el spin, lo que acabo de decir es que esta construcción sigma por P es la proyección del spin, pero en la dirección de movimiento. Es el producto escalar de este spin, de este sigma, por la dirección en la que se mueve la partícula. Y eso le vamos a dar un nombre, lo voy a llamar helicidad. Este operador sigma por P, que es una constante de movimiento, es una magnitud conservada, lo vamos a llamar helicidad. ¿Sí? Entonces, para convencernos de que los espinores son el spin de una partícula, ya tuvimos, les estoy dando bastantes argumentos en los slides anteriores. Otra manera de darse cuenta de que estos espinores representan el spin es notar que lo siguiente, que es otra cosa que van a tener que mostrar en la práctica, que es que el hamiltoniano no conmuta con el operador impulso angular. ¿Sí? Que el hamiltoniano no conmuta con el operador R vector P. ¿Sí? Y ese es un resultado sorprendente porque estamos hablando de una partícula libre, una partícula que se propaga sin interactuar con nada, y sin embargo el momento angular no conmuta con hamiltoniano, significa que el momento angular no es una magnitud conservada por una partícula libre de Dirac. Y eso es algo bastante sorprendente. Una partícula libre no se le conserva el momento angular orbital, es una cosa interesante. Pero, de la misma manera que lo vieron en cuántica, si uno define un operador, que voy a llamar impulso angular total, lo voy a llamar J, que es el momento angular orbital, L, que es R vector P, y le sumo esta sigma, este bichito que acabamos de definir, entonces en la práctica también van a tener que demostrar que ahora con esta definición de J, que es el momento angular orbital, más este objeto sigma, ¿sí? Esta construcción sí conmuta con el hamiltoniano, ¿sí? Entonces,
Este sigma es algo que le sumé al momento angular, o sea que tiene las mismas características de ese momento angular, pero no es un momento angular orbital porque no lo definí en el espacio X y Z espacial. ¿Sí? Entonces, Perdón, sí, no me queda claro si le sumás en sigma o la helicidad. sigma. Ah, ok, gracias. Entonces esta sigma es un momento angular, se le suma el momento angular orbital, y esto tiene toda la pinta de lo que ustedes vieron en cuántica también, ¿no? Que el momento angular total es el momento angular orbital, más todo otro momento angular que tenga la partícula o el sistema que quiera describir. En el caso de, por ejemplo, del átomo de hidrógeno para un electrón, tendrá cierto momento angular, y también tiene un momento angular intrínseco que llamamos spin, y el momento angular total era la suma de esos dos momentos angulares. ¿Sí? Entonces esta sigma tiene toda la pinta de un momento angular que se le suma al momento angular orbital para definir el momento angular total. ¿Sí? Si lo piensan un poco, todo lo que toda la información que estuvimos sacando sobre la interpretación de las soluciones de la ecuación de la ecuación de Dirac, del hamiltoniano de Dirac, indica que ese vector de 4 componentes describe algo que se parece mucho al spin, por construcción, porque es un momento angular orbital, ¿y qué otro argumento les di? Que necesito ese operador para romper la degeneración en energía. Sigma y sigma de P no son lo mismo, exactamente. Entonces, otro argumento para argumentar que lo que está describiendo, los que están describiendo las soluciones de la ecuación de Dirac son partículas con spin, es rederivar el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, que es lo que vamos a hacer en lo que queda de la clase. Me va a llevar la media hora que queda. Entonces, lo que vamos a hacer en la media hora que sigue es rederivar algo que ustedes quizás hayan visto en algún ejercicio o en algún examen de teórica 2, que tiene que ver con lo que se llama el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, que es el hamiltoniano de una partícula en presencia de un campo electromagnético. De una partícula cargada en presencia de una partícula cuántica cargada en presencia de un campo electromagnético. Uno puede escribir cuál es el hamiltoniano cuántico de ese sistema. Una partícula con carga en presencia de un campo E y B. Ese hamiltoniano, que tiene nombre, Schrödinger-Pauli, viene de la mecánica cuántica no relativista, ¿sí? Tenía un pequeño problema. ¿Sí? ¿Cuál es ese problema? Ese hamiltoniano, si uno agarra la mecánica cuántica no relativista, la ecuación de Schrödinger, y trata de obtener cuál sería el lagrangiano que describe este problema físico, una partícula en presencia de un campo electromagnético, uno llega a un hamiltoniano que tiene esta pinta, ¿sí? Donde la interacción magnética, o sea, lo que tiene que ver con el campo B, ¿sí? Uno lo define como el producto escalar entre el campo magnético externo, B, y lo que se llama momento magnético, mu, el momento magnético de la partícula en cuestión. ¿Sí? O sea, una partícula con momento magnético, en presencia de un campo magnético, cierte una energía que es proporcional a mu por B. Donde mu, en particular, para una partícula con una cierta carga eléctrica, una cierta masa, apunta en la dirección del spin, donde entonces mu es proporcional al spin, y el factor de proporcionalidad es la carga por h barra sobre 2mc cuadrado, ¿sí? Por un factor que se llama factor giromagnético que clásicamente, o sea, de manera no relativista, por una partícula que gira, este factor debería ser 1. O sea, en la teoría de la cuántica no relativista, este mu debería ser QH barra S sobre 2mc, si uno hace las cuentas.
Y a eso lo multiplico por un factor G, bueno, G tendría que valer 1 en esa teoría. ¿Sí? O sea, en física teórica 2, si uno quiere escribir este lagrangiano, uno llega a un resultado donde el factor que multiplica B en el hamiltoniano tiene esta pinta con G igual a 1. ¿Sí? Ahora, cuando uno va y hace el experimento, este hamiltoniano no describe lo que uno ve si uno no le pone un factor 2. O sea, este factor giromagnético G tendría que ser 2, cuando en la teoría debería ser 1, no aparece ningún 2. Y en aquel momento esto fue un problema, no se entendía, y a mano se puso, bueno, acá falta un factor 2, no sabemos por qué, y le chantaron un factor 2. O sea, la mecánica cuántica no relativista lleva a un hamiltoniano para una partícula en presencia de un campo magnético que está mal descrita la interacción con el campo magnético por un factor 2. Y eso está mal en la mecánica cuántica no relativista, y no se supo cómo arreglarlo más allá de poner a mano un número 2. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en lo que queda de esta clase es obtener este hamiltoniano, pero en vez de usar la ecuación de Schrödinger como se hizo para llegar a este resultado, sino partir de la ecuación de Dirac, que es un caso más general de la ecuación de Schrödinger, y tomar el límite no relativista. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reobtener un hamiltoniano que se conocía en la mecánica cuántica no relativista y que se sabía que había un factor 2 que faltaba. Lo vamos a reobtener ese resultado por otro camino, que es agarrar la ecuación de Dirac, o sea, un formalismo cuántico relativista, y tomar el límite no relativista. ¿Sí? Y me adelanto al resultado porque vamos a hacer algunas cuentitas y no quiero que pierdan el hilo conductor de a dónde apuntamos. Lo que vamos a ver es que si hacemos esto, si usamos la ecuación de Dirac para obtener el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, ese factor 2 surge espontáneamente. Y es la consecuencia, y eso tiene que ver con el hecho de que las partículas tienen este grado de libertad de spin, que puede estar con el spin up o con el spin down, estos fermiones. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, y eso fue otra manera más de convencernos de que el hamiltoniano de Dirac es algo más robusto que la mecánica cuántica no relativista, porque este es un muy buen ejemplo de algo que la cuántica no relativista no tiene herramientas para explicar. Hay un factor 2 que falta y la teoría no hay forma de conciliar eso, y ese problema se soluciona naturalmente, de manera espontánea, si uno parte del hamiltoniano de Dirac, pero ve el caso particular del límite no relativista. Y eso sería una reafirmación de que este formalismo de la ecuación del hamiltoniano de Dirac llega a un resultado correcto sin tener que meter a mano un factor 2. O sea, soluciona un problema que la mecánica cuántica no relativista no le encontró solución. ¿Sí? Entonces, nos enchastramos un poco las manos y vamos a ver cómo reobtener este hamiltoniano. Entonces, ustedes ya vieron en teórica 1, por ejemplo, entre otros casos, que la interacción de una partícula con el campo, si uno conoce cuál es la expresión del hamiltoniano de una partícula, la solución en el caso de que esa partícula además esté inmersa en un campo electromagnético, se puede solucionar reemplazando al momento P por P menos Q, por P menos A, donde hace el potencial vector, ¿sí? Y reemplazar a la energía por E menos Q por phi, donde phi es el potencial escalar. El potencial vector es el que me da origen al campo magnético, y el potencial escalar es el que me da origen al campo eléctrico. ¿Sí? Entonces esta es una receta que ustedes ya vieron, la vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, si conozco cómo depende en mi sistema de P y de E, ¿qué pasa si ahora esa partícula interactúa con un campo electromagnético? La receta es reemplazar a P por algo que es P menos A, y a la energía por E menos Q por phi. ¿Sí?
Entonces el hamiltoniano de Dirac, como nosotros lo estuvimos viendo hasta hace un ratito, tiene esta pinta, ¿sí? Era C alfa P más beta MC cuadrado, donde alfa y beta son matrices de 4×4. Pero ahora mi receta es reemplazar a P por P menos Q sobre C por A. ¿Sí? Y a esto, como lo voy a arrastrar por todos lados, lo voy a llamar pi. Pues mi nuevo impulso P lo voy a llamar pi, que es P menos algo proporcional a A. ¿Está bien? Entonces ahora mi hamiltoniano dirá, para una partícula, si considero que esa partícula interactúa con un campo electromagnético, mi receta es reemplazar a P y a E por lo que corresponde. Muy bien, entonces ahora aplicamos este hamiltoniano de Dirac, donde tiene este pi que tiene el potencial vector metido ahí adentro. Si lo aplico a un espinor de 4 componentes, ¿sí? Que es psi A y psi B, entonces psi A y psi B son vectores de 2 componentes, de modo tal que la psi sea una cosa de 4 componentes. ¿Está bien? Entonces ahora el hamiltoniano de Dirac es este bicho de acá, aplicado a mi solución, que no sé cuál es, va a ser la energía por mi vector. Esta es la ecuación de autovalores del hamiltoniano de Dirac aplicado a una función, es el autovalor aplicado a la función. Ahora el autovalor lo escribo de una manera un poco más retorcida, que es la energía menos Q por phi, porque mi receta es que la energía, para el caso de una partícula que interactúa con el campo electromagnético, la tengo que reemplazar por E menos Q por phi. Entonces, E menos Q por phi. Pero separo además lo que es la contribución a la energía de la partícula, que viene por la masa en reposo. El resto entonces es lo que voy a llamar la energía no relativista, ¿sí? Lo que me sobra de la energía que no tiene que ver con la masa. Entonces esto lo llamo la energía no relativista, ¿sí? Entonces fíjense que esto que tengo acá es la ecuación de autovalores, ¿sí? Para el caso del hamiltoniano de Dirac, para una partícula en presencia de un campo electromagnético, donde aparece, en este pi, aparece el potencial vector, y acá aparece explícitamente el potencial escalar. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de resolver esta ecuación. ¿Sí? Entonces, escrito explícitamente, recuerden que beta era una matriz de 4×4, pero la puedo escribir con una matriz de 2×2 con bloques que tienen matrices de 2×2, y lo mismo la alfa, ¿no? Entonces, beta y alfa, esto es beta, perdón, esto es beta por mc cuadrado, y esto es alfa por pi. Alfa por pi alfas eran estas matrices de 4×4 que tienen a las matrices de Pauli en los elementos no diagonales, ¿sí? Entonces estas son las 3 matrices de Pauli. Esto es sigma x por pi x, sigma y por pi, sigma z por pz. ¿Sí? Estas son 3 matrices, si quieren. ¿Está bien? Y lo que hice fue pasar el término que tiene q por phi, que tenía a la izquierda, a la derecha, el miembro de la derecha, lo pasé al miembro de la izquierda. ¿Está bien? Entonces la ecuación del slide anterior, escrito con un poquitito de paso cosas de un lado al otro y escribo quién es alfa y quién es beta de manera explícita, me da esta cosa de acá. Y ahora puedo hacer este producto, ¿no? Porque esto es una matriz de 2×2 multiplicado por un vectorcito, y acá tengo un escalar por un vectorcito. Entonces si multiplico la primera fila por el vector, o sea, si hago la cuenta directamente, tengo 2 ecuaciones, ¿no? Una para la primer componente de este vector y otra para la segunda componente de este vector, ¿sí? O sea, la primera fila de las matrices multiplicada por este vector tiene que ser este numerito por la componente de arriba de este vector. Y lo mismo con la componente de abajo. Entonces tengo 2 ecuaciones, ¿sí? Y entonces puedo despejar de la primera ecuación, voy a despejar psi A en términos de psi B, ¿sí? Paso todos los términos que tienen psi A para un lado, saco factor común psi A, y todo lo que está multiplicando psi A lo paso dividiendo al otro lado, y eso me da esta ecuación de acá arriba. De la segunda ecuación puedo despejar psi B en términos de psi A, de la misma manera, ¿sí? Entonces esta ecuación hamiltoniana de Dirac se transforma en estas 2 ecuaciones, ¿sí?
psi A es algo por psi B y psi B es algo por psi A. O sea, si reemplazo psi B de la segunda ecuación en la primera ecuación, llego a que psi A es todo este choclo por psi A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto que acabo de... el último renglón del slide anterior es esto que está acá a la izquierda. ¿Sí? Esta es lo que me gustaría ver qué pinta tiene. ¿Sí? Ahora, fíjense que lo que tengo en el numerador es algo que nosotros ya vimos, porque es sigma por algo, producto con sigma por algo. Y eso ya lo habíamos visto. Recuerden nuestra identidad sigma por sigma por B, era A por B más bla 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 bla. ¿Sí? Esta identidad que yo les pedí corroborar a ustedes en casa. Entonces, en nuestro caso, lo que tengo en el numerador, pi las va a jugar de A y B en esta identidad. ¿Sí? Entonces, sigma pi por sigma pi, usando esta identidad, va a ser pi producto escalar con pi, o sea, pi cuadrado, más el producto vectorial de pi con pi, más el producto vectorial de pi con pi. Entonces lo que hice fue utilizar esta identidad que ya les comenté hace un ratito para reescribir el numerador de esta expresión. ¿Bien? Muy bien. Ahora, tenemos que ver quién es pi por pi. O sea, vamos a ver un cachitito quién es este factorcito pi por pi. ¿Sí? Entonces, pi por pi, recuerden que pi era p menos q sobre c por a. Así lo habíamos definido en los slides anteriores. ¿Sí? Entonces, este producto vectorial se transforma en 4 productos cuando yo distribuyo. Uno va a ser p producto vectorial con p, después tengo los términos cruzados, bueno, después tengo el término que tiene que ver con a producto vectorial consigo mismo, y después tengo los términos cruzados, p multiplicado por a y a multiplicado por p. ¿Sí? Entonces, pi por pi, escrito explícitamente, es este bicho de acá. ¿Sí? Pero tenemos que recordar que p, que a es un vector, porque este es el potencial vector, es un vector. Pero p es un operador. O sea, p no es solamente un vector, no tiene sentido p en sí mismo. P es un operador que tiene sentido cuando yo se lo aplico a una función de onda. ¿Sí? O sea, a mí lo que me interesa no es pi por pi, porque pi tiene adentro un operador, y el operador en sí mismo no es nada, salvo que opere sobre una cierta función de onda. Entonces lo que nos interesaría ver es cuánto es pi por pi, pero aplicado a una cierta psi. ¿Sí? Entonces, fíjense que pi por pi aplicado a psi son 4 términos, estos 4 de acá arriba, aplicado a la psi. ¿Sí? Ahora, el primer término, que es p por p aplicado a la psi, fíjense que p aplicado a la psi va a ser el operador p aplicado a la psi, va a ser el autovalor p aplicado a la psi, porque la psi es autoestado de p y del hamiltoniano. ¿Sí? Entonces, p aplicado a la psi me va a dar el vector p aplicado a la psi, y cuando le aplique nuevamente el vector p, porque tengo que aplicar 2 veces p, me va a dar el mismo autovalor aplicado a la psi, sí, pero voy a tener que tomar perdón, el producto vectorial de el autovalor p, que es un vector, consigo mismo, y ahí sí es un vector, entonces el primer término es 0. ¿Sí? P por p aplicado a psi me da 0. El segundo término también es 0, porque A es un vector, no es un operador. A es A es el potencial vector, no es un operador. Entonces, A por A es 0 porque el producto vectorial de un vector consigo mismo es nulo. ¿Sí? Entonces me quedan estos dos términos. Es P, que es el operador gradiente, producto escalar, producto vectorial con A aplicado a psi. Y el otro término es el potencial vector a producto vectorial con P aplicado a psi, que es el gradiente de psi. ¿Sí? Ahora, y esto es tarea para el hogar, estos dos términos son directamente el rotor de A aplicado a psi. Y es una cuentita que tienen que hacer ustedes. Ojo, porque acá es el rotor de el producto A por psi. ¿Sí? Y el rotor del producto
de un vector por un escalar, por una función escalar, es el rotor del primero por el segundo, más el gradiente de phi, producto vectorial con A. ¿Sí? Entonces acá tienen que desempolvar sus ejercicios de matemática 3, creo que es, y hacer esta cuenta con las propiedades del rotor de un vector por una función escalar. Entonces, si hacen esta cuenta, entonces, estos dos términos son el rotor de A por la psi, y el rotor de A es el potencial vector, y el rotor de A es el campo B, el campo magnético B. Entonces, este pi por pi aplicado a psi es proporcional al campo magnético por la psi. Entonces, toda esta cuentita que hice en la segunda mitad del slide trata de ver quién es en el numerador de lo que teníamos arriba, quién es este pi por pi. Pi por pi va a ser algo proporcional a B. ¿Está bien? Muy bien, avanzamos un cachito entonces. Entonces, la ecuación que teníamos, que es psi A era este bodoque por psi A, en el numerador, pi por pi acabamos de ver que es proporcional a B, y pi cuadrado es simplemente, recuerden que pi era p menos q sobre c por a al cuadrado, simplemente lo reescribo así. ¿Sí? Entonces, si seguimos con esta pequeña cuenta, ahora voy a tomar en esta expresión el límite no relativista. O sea, lo que hago es, paso todo este denominador al otro lado multiplicando. ¿Sí? Entonces me va a quedar todo lo que está en el denominador multiplicando al otro lado. Entonces del otro lado voy a tener este factor. Energía no relativista menos Q por phi multiplicando a psi A, que es lo que tengo acá. Y todo este paréntesis también lo tengo que pasar multiplicando, pero acá voy a tomar el límite no relativista. ¿Qué significa el límite no relativista? Es decir, que la energía no relativista es despreciable respecto de la masa de la partícula. Ese es el límite no relativista. Y que cualquier otra energía también es despreciable respecto de la masa. O sea que tanto la energía no relativista como Q por phi en el límite no relativista son despreciables. Entonces, este paréntesis que está acá, en el límite no relativista, es simplemente 2mc cuadrado, que es este 2mc cuadrado que pasé acá. Entonces, de este renglón a este renglón, lo que hice fue pasar el denominador multiplicando al otro lado, pero además, el segundo paréntesis, en el límite no relativista, desprecio las energías no relativistas y Q por phi respecto de la masa en reposo. ¿Sí? Y del otro lado me quedó lo que me quedó, el numerador por psi sub A. ¿Está bien? Ahora, de acá yo puedo despejar, paso el 2m dividiendo, y el menos Q por phi lo paso sumando al otro lado, y lo que me queda es esta ecuación, que si la miran es la energía no relativista por psi sub A es algo por psi sub A. Y este algo entonces es el hamiltoniano, porque esta es una ecuación de autovalores para el hamiltoniano. Este es el hamiltoniano de mi sistema, aplicando sobre una autofunción, y me dio su autovalor de la energía, que es en el caso no relativista, es la energía no relativista, por la autofunción. Esta expresión que tenemos acá es el hamiltoniano aplicado a mi autoestado, eso autovalor por mi autoestado. O sea que esta cosa que está entre corchetes es el hamiltoniano que obtuvimos a partir del hamiltoniano de Dirac, tomando al final el límite no relativista. ¿Sí? Y ahora me concentro en ver el término que tiene que ver con el campo magnético. ¿Sí? Y si lo miran, me aparece un 2 explícitamente, que viene de cómo es el hamiltoniano de Dirac. ¿Sí? Entonces, tomando el hamiltoniano, el límite no relativista a la ecuación de Dirac para una partícula libre, en presencia de un campo electromagnético, donde hicimos las sustituciones necesarias para escribir ese problema,
obtuvimos el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, pero con el factor 2 que le faltaba a la cuántica no relativista aparece de manera explícita, de manera directa. Porque este término de interacción, en el término que es proporcional al campo magnético, nos quedó este factor Q H barra sigma sobre 2 MC. Q H barra sigma sobre 2 MC por B. Entonces, toda aquella cosa que multiplique a B es lo que llamamos el momento magnético. Entonces, significa que el momento magnético es todo ese factor, ¿sí? Es QH barra sigma sobre 2 MC, ¿sí? Y ahora, sigma sobre 2 es el spin, ¿sí? El spin es H barra sigma sobre 2. Entonces, fíjense que esto es lo mismo que, esto es lo que nos quedó, quién es mu, a través de la ecuación de Dirac. Y esto lo puedo escribir multiplicando por G dividiendo sobre 2, si pongo G sobre 2, ese G tiene que valer 2. ¿Sí? Entonces, a lo que acabamos de llegar es que ese factor giromagnético que habíamos puesto en el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, a mano pusimos un 2, acá nos surge espontáneamente. Vuelvo unos slides atrás. El mu que nos había quedado era G sobre 2 por Q el spin sobre MC. G sobre 2. Y acá nos quedó un 1, multiplicando un 1, que es lo mismo que poner G sobre 2 donde G valga 2 explícitamente. ¿Sí? Entonces, la conclusión es que si uno mira cuál es en la mecánica cuántica no relativista el hamiltoniano que describe la interacción de una partícula con el campo electromagnético, el término que tiene que ver con la interacción con el campo magnético, con B, en la cuántica no relativista está mal por un factor 2, y no hay manera de conciliarlo en esa teoría. A punto tal que se le puso a mano un 2 y dijeron esto es un problema a resolver y no sabemos cómo. ¿Sí? Lo que acabamos de ver es que si uno trata de rederivar ese hamiltoniano, o sea, ver el hamiltoniano de una partícula en presencia de un campo electromagnético, pero en vez de partir de la ecuación de Schrödinger, parto de la ecuación de Dirac y tomo el límite no relativista, que debería darme lo mismo, ¿sí? Naturalmente aparece ese factor 2 que antes tuvimos que poner a mano, acá surge espontáneamente. ¿Sí? Y eso es una confirmación de que la ecuación de Dirac es una generalización de la ecuación de Schrödinger y que además soluciona problemas que la cuántica no relativista tiene. ¿Sí? Y ese factor 2 está vinculado con el spin, porque el momento magnético es proporcional al spin y es el objeto que interactúa con el campo magnético. ¿Sí? Por completitud, simplemente este factor giromagnético G es algo que se mide con mucha precisión. ¿Sí? Es más, hay experimentos desde hace 40 años que se viene intentando medir, y recién ahora, el año pasado, hubo un experimento en Estados Unidos que se llama G-2, en particular este experimento se llama The Muon G-2 Collaboration. Es una colaboración de varios países que tienen un experimento en un laboratorio llamado Fermilab en Estados Unidos y que mide experimentalmente cuánto vale este momento giromagnético, que tendría que dar 2. Y lo comento porque no da 2, da 2,00232. Y eso tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, se llama la polarización del vacío. Y entonces hay experimentos este experimento costó del orden de $100 millones para medir explícitamente cuánto vale este factor giromagnético G, porque tendría que valer 2 explícitamente, no es 2, y ver cuánto se aleja de la predicción teórica es una cosa importante de medir, porque indicaría si la teoría está bien o la teoría está mal.
¿Sí? Y esto que acabo de comentar es simplemente por completitud, para mostrarles que este factor giromagnético que la ecuación de Dirac predice bien, es una cosa que se está midiendo al día de hoy con bastante precisión porque es importante para la teoría. ¿Sí? Y eso es todo lo que tenía para contarles del día de hoy. A modo de resumen, las cosas importantes que me gustaría que tengan en cuenta cuando vean nuevamente cuando estudien esta clase, es que vimos cuál es la forma de las soluciones, la pinta de las soluciones de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Y lo que uno ve es que vimos ciertas interpretaciones o cierto jugo a tratar de ver qué es lo que nos están diciendo estas ecuaciones. Lo que vimos es que en el caso no relativista, por ejemplo, las soluciones son vectores de 4 componentes que llamamos espinores. Las dos componentes de arriba tienen autovalor de energía positiva y las dos componentes de abajo tienen autovalor de energía negativa, que la clase pasada mostramos que tenía sentido asociarlos con las soluciones de partículas y de antipartículas. Y una cosa que vimos es que en el límite no relativista, esas componentes, las dos componentes de partículas, las dos componentes de antipartículas, se desacoplan completamente. ¿Sí? Porque el orden de magnitud de una respecto de otra desaparecen dos de esas componentes cuando uno las compara. Y la otra entonces es que las soluciones que están degeneradas en energía para partículas o antipartículas, la diferencia entre ellos era un vector 1, 0 o 0, 1, que tiene toda la pinta de un spin up o un spin down. Y el resto de la clase fuimos viendo distintas evidencias que, a mi modo de ver, tratan de convencernos de que esos vectorcitos 1, 0, 0, 1 son efectivamente el spin. ¿Sí? Vimos que H y P no son un conjunto completo de operadores que conmutan, y que uno puede definir un operador que es helicidad, que es el operador de spin en la dirección de movimiento, y eso sí es una constante de movimiento que rompe la degeneración. Y bueno, y después finalmente reobtuvimos un resultado de la cuántica no relativista, que es el hamiltoniano en una partícula en presencia de un campo electromagnético, que en cuántica no relativista nos falta un factor 2 y que no hay manera de explicarlo, y que si uno llega a ese mismo resultado, pero yendo a la ecuación de Dirac y tomando el límite no relativista, uno llega al resultado correcto sin tener que forzar nada. ¿Sí? Ese es un breve resumen de lo que vimos en la clase de hoy. La clase que viene lo que vamos a ver es fenomenología, lo que llamo fenomenología de la ecuación de Dirac. Y por eso me refiero a ver la ecuación de Dirac, utilizarla para resolver algún problema concreto, ¿no? De la misma manera que cuando vieron la ecuación de Schrödinger, trataron de resolver un problema en particular, por ejemplo, un escalón de potencial, como lo describe la ecuación de Schrödinger, vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo describe la ecuación de Dirac el problema más sencillo que se nos puede ocurrir, que es un problema de una partícula libre que de repente se encuentra con un potencial constante, un escalón de potencial? Y de la misma manera que en cuántica no relativista, ese problema era interesante, muy interesante, respecto de que incorpora fenómenos nuevos, ¿no? En el caso clásico, si una pelotita se encuentra con un potencial más alto que su propia energía, esa pelotita rebota y está confinada. Mientras que en cuántica ustedes vieron que, en cuántica no relativista, que existe una probabilidad no nula de que una partícula esté del otro lado del potencial. ¿Sí? Eso se le llamó efecto túnel, que es un efecto de la cuántica no relativista. Y eso fue cuando ustedes lo vieron, un ejemplo de algo que introduce un comportamiento distinto, ¿sí? Y que es un fenómeno cuántico interesante porque no existe en la cuántica, en la mecánica clásica, ¿sí? De la misma manera, vamos a ver que si uno hace el upgrade de Schrödinger a Dirac, cuando uno quiere ver el mismo problema, ¿qué nuevo puede llegar a traer? O sea, las partículas, además de poder atravesar una barrera potencial con probabilidad no nula, ocurre algo nuevo, que en cuántica no relativista no ocurre,
y eso va a ser el tópico de la clase que viene. ¿Sí? Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón que el chat te estuve siguiendo a medias, así que veo ahora que tengo 300 preguntas. Sí, pregúntame. Porque, o sea, al menos desde mi perspectiva, como que siempre vimos que las partículas, y lo discutimos hace 2 semanas, creo que las partículas tenían carga y spin como una propiedad intrínseca, digamos. El hecho de que el spin, o sea, de que el factor giromagnético que está asociado al spin aparezca por sí solo en la ecuación cuántica relativista, ¿nos quiere sugerir que el spin tiene un origen relativista, que no es una propiedad intrínseca de la partícula, sino que existe gracias a la relatividad general, o no tiene nada Bueno, que ver? sí, eso es una interpretación, sí, yo coincido con eso. Es algo que surge cuando vos mezclás la relatividad con la cuántica. O sea, en la ecuación de Dirac, lo que te dice en la clase de hoy, las soluciones, es que te aparece un grado de libertad adicional, porque las soluciones de la ecuación de Dirac son un spinor de 4 componentes, pero mira las dos de arriba y decís son las de partículas, y las de abajo las de partículas. ¿Por qué tengo para una partícula 2 soluciones, donde la diferencia entre esas soluciones es un vectorcito 1, 0 o 0, 1? Bueno, que lo pueden interpretar como que la partícula tiene un grado de libertad más y que ese grado de libertad es completamente análogo a lo que vimos que es el spin. Una partícula puede tener spin up, puede estar en un estado con spin up, un estado con spin down. Y eso surge naturalmente de la ecuación de Dirac, o sea, de una cuántica relativista. Entonces, el spin quizás es un efecto relativista, es una manera de leerlo. Pero no hay certeza, digamos. Bueno, es una interpretación. En cuántica relativista, las partículas en la ecuación de Dirac tienen spin. Y bueno, después uno puede decir, entonces el spin es una consecuencia de la relatividad especial. No lo sé. Las partículas tienen spin. Y es un efecto que surge naturalmente cuando mezclas la relatividad especial con la cuántica. Yo diría que sí, que el spin es un efecto relativista. Es una consecuencia de la cuántica relativista. Pero Ok. el límite no significa que en el límite no relativista ese efecto desaparezca, porque las soluciones en el caso no relativista, o sea, lo que acabamos de ver, en el caso de Schrödinger-Pauli, las partículas siguen teniendo ese grado de libertad. Siguen teniendo, necesito esa base que tiene al 1,0 y al 0,1 para describir mis posibles estados. O sea, no es que es un efecto relativista, que cuando vos estás en una situación relativista eso surge y cuando no estás a bajas energías eso desaparece. No, claro, sí, eso se entiende. Es una Pero consecuencia de la teoría. Entonces, en ese sentido, con esa aclaración, yo diría que sí, que el spin es una consecuencia de la relatividad especial, si querés decirlo de alguna manera. ok. Bueno, gracias. Perdón, Gustavo, yo tengo una pregunta. Es más que nada a ver si entendí. Vos cuando planteás que este operador sigma, ¿te acordás cuando decís que para completar el conjunto completo de operadores? Porque vos acá primero introdujiste el sigma 3, después dijiste que ese sigma no va porque no conmuta con H, y ahí recién introducís el sigma P. Uh-huh. Ahora después, cuando vos decís que sigma con L no conmuta, pero si vos haces sigma con J, y vos tomás, perdón, sigma con J no, en H con J, vos decís que eso sí conmuta. Uh-huh. Ese sigma que está ahí, vendría a ser como en el momento angular como el spin total. Exactamente. Y el sigma P sería la proyección. Exactamente. O sea, tomás esos dos operadores como... Exacto. Ok, perfecto. Exacto. Bueno, gracias. Bueno, son justo, y me pasé de media. Si tiene más dudas, las podemos resolver a través del foro, por mail, o la clase que viene nos podemos discutir. Así tienen más tiempo si están confundidos ahora, de estar menos confundidos al principio de la clase que viene. Esta clase fue particularmente un poquito más heavy,
y más pesada, y por ahí nos quedamos un poco cortos de tiempo. La clase que viene vamos a tener un poquito más de tiempo, así que si quieren podemos rever las dudas que tengan la clase que viene. Bueno, Bueno, le paso la posta a Matías. dale. Son 6:32, hagamos 10 minutos de pausa.